Don Emilio tenía 70 años y nunca había aprendido a leer, porque desde niño trabajó en el campo sin oportunidad de ir a la escuela. Aunque la vida fue dura, él desarrolló un amor profundo por la palabra de Dios que marcó todo su caminar. Cada domingo caminaba 3 horas para llegar a la iglesia del pueblo vecino solo para escuchar la lectura bíblica. Mientras los demás seguían los versículos con sus Biblias abiertas, él cerraba los ojos y memorizaba cada palabra. Su mente retenía historias completas, nombres difíciles y promesas que lo consolaban en silencio. Todo cambió cuando su nieto le regaló un pequeño radio de pilas con audios de la Biblia. Don Emilio lo miró como si le hubieran entregado un tesoro imposible de describir. Preguntó emocionado si realmente podía escuchar la Biblia cuando quisiera, y su nieto sonrió al decirle que sí. Desde ese día, cada noche después del trabajo, Don Emilio se sentaba en su vieja silla de madera para escuchar la palabra. Recorrió Génesis, Éxodo, Levítico y los Salmos, sin cansarse nunca de repetir los libros una y otra vez. Escuchó los evangelios hasta saberlos casi palabra por palabra, como si Jesús mismo le hablara al oído. Pasaron 30 años sin que dejara un solo día sin escuchar la Biblia desde su pequeño radio. Su familia no entendía por qué repetía lo mismo, pero él decía que cada nueva escucha le mostraba algo distinto. Sus hijos insistían en que descansara, pero él afirmaba que aquello no era trabajo sino pura vida. Llegó a los 80 y luego a los 85, debilitado físicamente, pero con la mente más aguda que nunca. Era capaz de recitar libros completos de memoria, y lo hacía sin dudar ni cambiar una sola palabra. Sus nietos le preguntaban cómo podía recordar tanto, y él respondía que Dios graba su palabra en quien la busca con hambre. Entonces, algo inesperado sacudió la iglesia del pueblo. El pastor tuvo que irse por la enfermedad de su madre. Sin predicador ni enseñanza, los domingos quedaron vacíos de sermones y la congregación empezó a dispersarse. Algunos decían que no valía la pena seguir sin un mensaje, mientras otros viajaban a pueblos vecinos para escuchar predicación. Don Emilio seguía asistiendo fielmente, sentándose siempre en la primera banca en silencio reverente. Un domingo solo quedaban 20 personas, y el líder de alabanza, Marcos, confesó desesperado que necesitaban a alguien que enseñara. Nadie se atrevía a ofrecerse, pues nadie se sentía preparado para predicar. Desde la primera banca surgió una voz inesperada diciendo: «Yo puedo hacerlo». Todos miraron sorprendidos. Era don Emilio, el anciano que no sabía leer. Marcos dudó y le recordó que no sabía leer, pero don Emilio aseguró que Dios había grabado su palabra en su corazón. Ante la falta de alternativas, aceptaron que intentara compartir lo que había aprendido en tantos años. Don Emilio subió lentamente al púlpito, sin notas ni Biblia, solo con su memoria y su fe. Cerró los ojos y recitó el Salmo 23 completo, sin fallar una sola palabra. Luego explicó cada línea con una profundidad que tocó a todos los presentes. Habló 30 minutos con una claridad que nadie había anticipado, dejando el ambiente lleno de lágrimas. Una mujer dijo que era el mensaje más hermoso que había escuchado en años. Otro hombre comentó que don Emilio hablaba como quien realmente conoce a Dios. Él solo respondió con humildad que llevaba 30 años escuchando la voz de Dios cada día. Desde ese domingo, don Emilio se convirtió en el predicador del pueblo sin proponérselo. Semana tras semana compartía mensajes nuevos, sin notas y sin leer, solo desde su corazón. Las personas comenzaron a regresar, primero unas pocas y luego muchas más. Pronto eran 40, después 100, y el rumor se expandió por toda la región. Decían: «Hay un anciano analfabeto que predica con un poder que no es de este mundo». Personas de otros pueblos viajaban solo para escucharlo compartir la palabra. Don Emilio no buscaba reconocimiento, seguía predicando con humildad y sencillez. Un día llegó un pastor de la ciudad, con doctorado en teología, decidido a comprobar si era cierto. Se sentó en la última banca con escepticismo, observando todo con atención crítica. Ese día don Emilio predicó sobre el amor de Dios y recitó 1 Corintios 13 completo. Explicó cada parte con historias reales
de cómo había amado y perdonado en su propia vida. Al terminar, el pastor citadino estaba con lágrimas en los ojos, tocado profundamente. Le confesó que había estudiado 8 años teología, pero aprendió más en 30 minutos con él. Don Emilio respondió que los títulos no importan, sino la disposición para ser usado por Dios. El pastor se arrodilló pidiéndole oración, reconociendo que don Emilio tenía algo que él no tenía. Don Emilio oró por él, con una autoridad que solo nace de una vida de intimidad con Dios. Pasaron 10 años en los que don Emilio predicó sin cobrar ni buscar reconocimiento. En ese tiempo, 500 personas entregaron su vida a Cristo gracias a su ministerio. La iglesia creció tanto que tuvieron que construir un edificio nuevo para recibir a todos. Cuando llegó un nuevo pastor joven llamado Samuel, muchos pensaron que Emilio se retiraría. Sin embargo, el pastor Samuel sorprendió a todos pidiéndole que subiera al púlpito el primer domingo. Confesó ante la congregación que venía con títulos, pero don Emilio tenía algo más valioso: una vida coherente. Samuel se arrodilló públicamente para honrarlo, diciendo que quería aprender de su fe auténtica. Don Emilio lloró, afirmando que no era nadie especial, solo un campesino que amaba a Dios. El pastor Samuel insistió en que él era un ejemplo de lo que todos deberían ser. Desde entonces, trabajaron juntos, uno con conocimiento teológico y el otro con sabiduría vivida. La iglesia floreció más que nunca, atrayendo personas de todas las edades. Los jóvenes admiraban la pasión de don Emilio y los ancianos se sentían identificados con él. Un periodista llegó al pueblo para hacer un reportaje sobre el abuelo que memorizó la Biblia. Le preguntó cómo logró memorizarla completa sin saber leer, y Emilio respondió con serenidad. Dijo que no la memorizó, sino que Dios la escribió en su corazón porque la amaba profundamente. El reportaje se hizo viral y conmovió a miles en todo el país. Algunos pastores admitieron que tenían bibliotecas llenas, pero Emilio tenía una relación real con Dios. A los 95 años, don Emilio predicó su último sermón, ya muy débil físicamente. Habló sobre la fidelidad de Dios y afirmó que su palabra nunca falla. Terminó con una oración poderosa en la que agradeció una vida llena de propósito. 3 días después, partió a la presencia del Señor con su radio encendido, escuchando el libro de Juan. Su funeral fue el más grande que el pueblo había visto, con más de 2,000 asistentes. Las 500 personas que se convirtieron bajo su ministerio llegaron a despedirlo con gratitud. Muchos testificaron que él les enseñó que no se necesitan títulos para servir a Dios. Otros recordaron cómo les mostró que la verdadera sabiduría nace de pasar tiempo con Dios. El pastor Samuel dio un mensaje final describiendo a Emilio como un gigante de la fe. Dijo que aunque nunca leyó la Biblia, la vivió mejor que muchos que la leen cada día. Años después, colocaron una placa en la iglesia honrándolo como doctor en las cosas de Dios. La historia de Emilio demuestra que Dios no busca a los capacitados, sino a los disponibles. Porque no importa cuánto sabes, sino cuánto vives lo que Dios pone en tu corazón.